podemos hablar en realidad de características muy genéricas, porque obviamente conversar sobre cada país en particular implicaría muchísimo tiempo. Sin embargo, hay características por ahí más o menos comunes que vamos a mencionar a continuación. Primero, la diversidad cultural. Obviamente estamos hablando de una serie de países que pertenecen a la Unión Europea en sí. Podemos hablar que un estilo de negociación entre un alemán es un poco distinto a negociar con un español, a negociar con un italiano, a negociar con un francés, a negociar con uno de Portugal, etc. Sin embargo, dentro de las características que podemos hacer o mencionar es el tema del respeto. Todas las negociaciones, sea donde sea el país perteneciente a Europa, implica un respeto, implica hablar el idioma del país con el país sobre el cual se va a negociar. La puntualidad y la responsabilidad. La puntualidad es importantísima en la mayoría de países europeos con los que vamos a negociar. Algunos son más y menos gesticulantes, esto por el tema de programación neurolingüística que se mencionó anteriormente. Las personas que gesticulan mucho emiten un mensaje. En algunos casos es una muestra de inseguridad, de nervios. Las personas que no gesticulan mucho se puede denominar que son personas un poco más frías, un poco más calculadoras. Y es bueno tener en cuenta, dependiendo del país al cual vas a negociar, para que tengas una interpretación más clara del lenguaje corporal de las negociaciones. Implica también conocer un poco el tema de qué tan directo eres al momento de comunicar. Hay países dentro de lo que es Europa que no les gustan mucho los rodeos. Implica ir directamente al grano sobre el tema que vas a negociar. El hecho de que la persona se explaye mucho sobre un tema puede ser percibido como el intentar desviarte del punto en sí, el intentar tratar de sorprender a la otra parte. Entonces, este elemento es una de las características muy importantes a mencionar dentro de lo que es el estilo de negociación europeo. En caso no conozcas el idioma del país al cual vas a negociar, o bien consigues o se intenta conseguir un traductor o un intérprete, o bien se utiliza como idioma intermedio el inglés. Aunque, como les comenté inicialmente, es preferible que se hable el idioma del país sobre el cual se va a negociar. Asimismo, es importante conocer un poco sobre el país al cual vamos a negociar. ¿Por qué? Porque obviamente ese es un tema de respeto y también una muestra de interés hacia la contraparte. Las relaciones interpersonales dentro de lo que es el tema de las labores diarias, rutinarias, el trabajo día a día, son un poco frías y distantes. Se maneja una estructura orgánica muy vertical dentro de lo que es una organización. Eso implica el respeto a las partes involucradas. Se exige bastante la formalidad en el tema de la negociación europea. Y como se mencionó también el tema de la burocracia dentro de lo que es una estructura organizacional. No se olviden que el exceso de gesticulación dentro de un proceso de negociación puede ser visto como manera de agresividad. El exceso de gesticulación al momento que uno habla o que uno transmite su idea no puede ser muy bien interpretado por los diferentes países o por las diferentes personas que pertenecen a la Unión Europea. Un ejemplo particular, cuando negociamos con los españoles, vamos a observar el gráfico en el cual el aspecto comunicacional de los españoles por sí no es muy amplio. Son personas que son también muy directas en el proceso comunicacional, con el respeto que se merece. Vamos a observar que mientras más directo seas y más claro también seas al momento de transmitir una idea, generas más confianza en los negociadores españoles. A diferencia de lo que hemos comentado quizás con algunas características de ellos, hay que respetar bastante el tema del protocolo. Las partes tienen que respetar los pasos a seguir en una negociación. La puntualidad, en el caso de las negociaciones con los españoles, no es muy, digamos, no es muy tajante, no es muy radical. Se manejan tiempos, digamos, puede demorar entre 10 a 15 minutos como máximo para llegar a una reunión con los españoles. Sin embargo, también nos mencionan que son muy competitivos, al momento de negociar, y también tienen una facilidad de negociación con las mujeres. El sexo femenino puede ser un punto a tallar en el tema de la negociación, el tema de
cargo y su título profesional. Al momento que te vas a presentar con alguien, digamos de España o cualquier país de la Unión Europea, es importante que intercambien tarjetas de presentación por un tema de respeto. Se utiliza el tema de señor o señora dentro del proceso de negociación, de usted. No es tanto el proceso de llegar a sobrepasar el límite en el proceso comunicacional. Cuando conversas con un negociador español, el apretón de manos es lo más adecuado, el título señor, señora o señorita, y con eso puede iniciar el proceso de negociación sin ningún problema. El estilo de negociación chino. Alguien dijo, si no estás 100% preparado, tratar de llegar a un acuerdo con los chinos es como tratar de caminar a través de un laberinto con los ojos vendados. Los chinos tienen ciertas particularidades muy diferentes a lo que pudimos haber conversado hace unos minutos. Son personas muy orientadas al ser humano. Dentro de sus características del proceso de negociación para negociar con los chinos es conocer mucho su cultura. Eso les demuestra a ellos que hay mucho interés por entrar a su mercado. Asimismo, es muy recomendable comenzar con una conversación informal por evitar temas políticos. La conversación informal implica hablar un poco sobre la empresa, un poco sobre cómo va el negocio, más no sobre temas políticos por la misma situación de la política china en sí. Evitar las negaciones. Una negación puede ser muy mal vista con los chinos. Es bueno conversar sobre lo pensaré. Si no estás de acuerdo, si crees que no va a cerrarse esta negociación, frases como voy a pensarlo, voy a conversarlo, son muchísimo mejores que utilizar un no en sí como presión. Evitar el exceso de gesticulación también con los chinos. No hablar lo justo y gesticular también lo necesario. Finalmente, evitar abrazar o palmear a la otra parte. Los chinos son personas que manejan cierta distancia al momento de las interacciones personales. Por eso es que la interacción o el exceso de afecto entre los chinos no es muy bien visto. Más aún si estamos hablando de un tema de negociación, el apretón de manos puede ser algo típico que es el lado chino, es más que suficiente. Es también importante mencionar que hay que respetar el nivel de jerarquía que manejan las organizaciones chinas. La persona de más cargo, de más antigüedad dentro del proceso de negociación chino es la persona que va al medio. Y paulatinamente, por los laterales, se van colocando las personas que tienen menores cargos. Controlan muy bien el proceso de comunicación. Los chinos en sí manejan muy bien también el tema de la crisis, el tema del estrés, el tema de la tensión. Otra de las características es que son muy persistentes para lograr sus propios objetivos. Manejan la información de una manera muy acertada, son muy competitivos, muy parecidos a los norteamericanos, sin embargo son más ceremoniosos. Es por eso todo lo que se explicó anteriormente. En caso no se conozca el idioma chino para el proceso de negociación, es muy bueno utilizar intérpretes o algún traductor que te permita de una mejor manera llevar el proceso comunicacional dentro de la negociación. Procura no dejar ningún tema pendiente, por lo que todo lo que se trata en un día determinado es todo lo que se tiene que cerrar en ese mismo día. En caso desees ampliar, pues se conversa de una manera más formal que necesita quizás un poco más de tiempo para el proceso de negociación. Entonces obviamente con eso no dejas temas al aire, sino simplemente se van manejando día a día. Finalmente establece la empatía verbal y evita el tema del exceso de gesticulación como se mencionó. Ante un obsequio que puede ser algo típico del proceso de negociación en sí o una vez culminada la negociación, es importante recibirlo, más no abrirlo en ese momento. Simplemente se agradece, se puede hacer inclusive el intercambio de obsequios, más se abre en el otro momento, no en la misma situación de negociación en sí. Cabe mencionar también que los chinos son personas muy puntuales, muy parametrizadas y también muy radicales en sus decisiones.
Finalmente, recuerden que en toda negociación todo es negociable, absolutamente todo se puede negociar. Nuevamente retrocederemos al concepto de negociación, el proceso en el cual dos o más partes intentan lograr un acuerdo. Igualmente hay que buscar el ganar-ganar o el win-win. Es la mejor forma de que una negociación sea exitosa para ambas partes. El ceder es una muestra de que tú tienes la flexibilidad y las ganas de cerrar la negociación. El no ceder implicaría que te cierras en tu punto de vista y que crees que tu objetivo es más importante que el objetivo de la contraparte. Al presentarse tienes que contar con estrategias, es decir, qué es lo que vas a hacer y el cómo lo vas a hacer. Esa es la fase número 1 de lo que es la negociación, la preparación. Asimismo, elaborar un plan bien informado sobre los temas que vas a tratar en la negociación, escuchar más de lo que vas a hablar. Escuchar te da la ventaja de recolectar más información. Escucha más y habla lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Aquellos puntos que quieres tratar, qué es lo que puedes ceder y cuáles son tus márgenes o tus brechas que puedes manipular o manejar en el proceso de negociación en sí. Lean el mensaje no verbal de la contraparte, los cambios corporales, el cambio en el tono de voz, el manejo de la comunicación, las pausas que se pueden dar, qué es lo que realiza la contraparte cuando tú emites un mensaje corporalmente hablando. Ese lenguaje no verbal te puede dar indicadores muy importantes dentro del proceso de negociación. Bueno, eso sería todo. Solamente me queda agradecerles por su atención y nos estaremos viendo en otra oportunidad.